países seguramente está de noche, y qué bendición es poder estar en este medio juntos con mis hermanos, alabando, bendiciendo el nombre de Dios, buscando palabra de ánimo para fortalecer la fe en estos momentos dolorosos, estos momentos de aflicción, pero Dios cuidará de ti y cuidará de mí, porque fiel es Él que ha prometido. En el momento que nuestro hermano Julio me hace la invitación para poder ser parte de emisario de la palabra de Dios a través de este medio digital, por este gesto de nuestro hermano, no dudé en decirle que sí, automáticamente. Para eso estamos, para animarnos los unos a los otros, para poder buscar el consejo de Dios, para poder fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para animarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras en estos momentos difíciles. El hermano me manda un pequeño información con respecto a la campaña Clínica para el Alma. Sí, verdaderamente, la vida consiste en una clínica. Nuestra alma está ahora, en el año 2020, más que en otros años, pues estamos en conflicto, estamos en una lucha espiritual. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo sufre, se debilita por un minucioso enemigo invisible. Y me llama la atención, mis amados hermanos, que las iglesias, por órdenes de las autoridades sanitarias mundiales, la OMS, entran en un aislamiento obligatorio y con ello una tremenda prueba para ella. ¿Y cómo podrá la iglesia mantenerse en pie sin bajas? ¿Podrá la iglesia soportar el confinamiento sin que afecte gravemente su fe? ¿Cuántos desertores habrá? ¿Qué retos enfrentará y qué desafíos estarán dispuestos a superar nuestros consiervos? ¿Cómo mantener la unidad sin el contacto físico, sin la cercanía con los hermanos? Son algunas interrogantes. Después de 5 meses, poco a poco la iglesia ha ido contestando cada una de estas cuestiones, básicamente 4 meses. Y algunos han estado firmes desde el comienzo, otros han desertado, hay quienes han tenido cruenta lucha, otros más descansan en el Señor y otros más son víctimas de las circunstancias actuales. Pero la mano de favor de Jehová nunca se ha cortado para salvarnos, para cuidarnos, para sustentarnos, para decirnos yo estoy contigo. Y muchas veces hasta cantamos, mis amados hermanos. A veces yo siempre manifiesto a los hermanos, a veces cuando adoramos a Dios y alabamos y le mentimos. Porque, por ejemplo, cantamos una alabanza, nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Y de repente vemos hermanos que cantaron y ya no están con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se han ido de entre nosotros. Pero nuestro ruego, nuestra súplica y nuestro deseo es volver a buscarlo, volver a reanimarlos, volver a darle fuerza para que vengan nuevamente a estrechar su mano con la mano del Eterno y seguir en esta lucha y en este peregrinar de la fe rumbo al destino eterno. Pero hay otras más interrogantes que podemos pensar. Entonces, de esta manera
se está gestando en el tiempo de que la iglesia entre en una nueva etapa de prueba. Estamos pensando en el regreso de las actividades eclesiásticas, el regreso a la convivencia, el regreso al canto unido, el regreso al sentimiento y el ambiente que solo una reunión presencial puede proporcionar. Es una prueba porque surgen nuevamente las preguntas para la iglesia. ¿Estará la iglesia lista para regresar a la comunión presencial? ¿Entenderá la iglesia que las conexiones solo eran una alternativa provisional para este mal? ¿Superaremos el miedo a la enfermedad aún con las medidas de seguridad? ¿Cuántos de nosotros estaremos de pie? Entonces, este es el propósito de esta campaña. Y mis amados hermanos, Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Y no solamente con nosotros, Dios es por nosotros. Así dice el texto. Romanos capítulo 8, verso 31. Entonces, en esta tarde noche, se me ha pedido a que desarrolle un tema basado en Job, en la vida de Job, gracias al hermano de Sil, que nos estuvo desarrollando el tema respecto a Sansón, hombre, héroe de la fe. El libro de los Hebreos en el capítulo 11 lo describe allí. El resto nos sobra para hablar de Sansón, hombre de fe. Y aquí yo estoy hablando en esta plataforma con hombres de fe, con mujeres de fe, y nosotros somos parte de esos héroes de fe, porque Dios con nosotros está. Entonces, en esta tarde noche, miraremos la vida de Job, como este hombre, en unos tiempos, en un contexto totalmente diferente al de al nuestro actualmente. Pero hermanos, usted y yo conoce la historia y muchas veces podemos ver, y Santiago nos habla acerca de esta paciencia de este gran hombre de fe, hombre como Job. Y este hombre nos va a dar una lección de vida en esta tarde noche, para que nosotros aumentemos nuestra fe y que nuestra mirada no esté puesta en las circunstancias, no esté puesta en este mundo material, sino que nuestros ojos deben estar en el eterno. Por eso el salmista, en el capítulo 121, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará a tus pies al resbaladero, y no dormirá el que te guarda. Que así sea. Gracias al hermano Pablito, que está aquí entre nosotros, de Chile, y poder escuchar una vez más a nuestro hermano Raúl Díaz, gran compañero de milicia desde Venezuela, ahora Raúl con residencia en Chile. Ha estado allí dándole ánimo a la familia junto con Pablito cuando recibieron la noticia de que nuestro hermano ha sido visitado por este enemigo minucioso y ha golpeado la vida de la familia y la vida de su siervo. Y nuestro hermano hizo uso, y con el permiso de mi hermano Pablito, pues lo tomó como modelo de hombre de fe, que a pesar de la circunstancia, que a pesar del dolor, que a pesar de la angustia, y donde la mente dudaba, y donde lo que pensábamos era muerte y muerte, porque cuando miramos estos enemigos minuciosos, lo que pensamos es muerte, mis amados hermanos. Pero la mano de Jehová Dios no se ha cortado y ha estado allí
en la vida del socio Pedro Sánchez, sosteniéndole, fortaleciéndole, animándole. Y aquí hay juega un papel importante la iglesia. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo ora, hay sanidad. Cuando el pueblo ora, el hombre se levanta. Pero oramos conforme a la voluntad de Dios. Si a papá Dios le plació que muchos de nuestros hermanos han partido de este mundo material a otro mundo, es porque la voluntad de Dios así lo quiso. Pero mientras la voluntad de Dios quiso de que otros se levantaran por el poder de su presencia y por el poder que tiene la oración en sí misma, gloria y honra y alabanza sean dadas a nuestro Dios. Y por eso me gusta lo que dice el salmista: no moriré, sino viviré para contar las obras de Jehová. Yo sé que en cualquier momento escucharemos nuevamente a nuestro hermano Pedro abriendo su boca y nuevamente manifestando las obras de Jehová. Bendita gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, con esto en mente, vamos rápidamente a introducirnos. Te invito que por favor vayamos a Job capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Tenemos una lectura bastante extensa, si se quiere, mis amados hermanos, pero es menester que podamos leerla, mis amados hermanos. Dice el texto, Job capítulo 3, versículo del 1 al 26. Estoy leyendo en la versión Reina Valera del 95. Dice el texto: después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cubran los tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado. Que lo haga horrible como día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año ni entre el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan al despertar al leviatán. Oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. Junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyeron las ruinas, o junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui ocultado como un aborto, como niños que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar a los malvados. Allí descansan los que perdieron sus fuerzas. Allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué darle luz, al que sufre y vida a los de ánimo amargo, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a un tesoro?
los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su cambio? Al que Dios le cierra paso antes que mi pan llegue mi suspiro y mis gemidos corran como el agua. Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Con esto en mente, mis amados hermanos, estamos delante de una lectura de un género literario poético. Y en esta lectura que estamos haciendo, mis amados amigos, que en esta noche seguramente amigos tenemos en esta sala que nos acompañan, en nuestro propósito en cuanto al mensaje, mis amados hermanos, el protagonista acá es Job. Vemos que es un hacendado, haciendo un pequeño resumen del mismo. Vemos un joven, un hombre rico, hacendado, según el capítulo 1, verso 3, que vive con su familia en Uz, población situada, según se cree, en la región aramea que se extendía hacia el suroeste de Palestina. Dice que era un hombre de fe, descrito como hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, según el capítulo 1, verso 1. Job es víctima de una cadena de desdicha que lo dejan bruscamente sin hijo, sin hacienda, enfermo y reducido a una condición bastante miserable, según el capítulo 7, versículo 4 al 5. A pesar de todas las desgracias que vivió este hombre, Job confía en Dios y lo bendice, según el capítulo 1, verso 21, y no deja que sus labios pequen contra el Señor, contra Dios, y aún sale al paso de las quejas de la esposa, preguntándole: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Según el capítulo 2, verso 10. Y en aquella situación, 3 amigos del protagonista acuden a esconderse con él y a consolarlo. Elifaz, dice el tematita, Bildad el suita y Zoar el naamita, según el capítulo 2, verso 11. Contestando a los lamentos de Job, sus visitantes hablan por turno y él responde a cada una de sus intervenciones. Y de esta manera se disponen 3 series de discursos, como el primero que vamos a ver en este lamento del capítulo 3, verso 1 al 26. Y en primer lugar, mis amados hermanos, desde el capítulo 1, del versículo 1, verso 10 del capítulo 3, vamos a ver ahora cómo Job maldice el día en que nació. Con todo este desenlace, mis amados hermanos, usted está pensando ahora, mientras que usted y yo estamos aquí ahora escuchando, mis amados hermanos, los hospitales están ahorita pues rebosados de personas víctimas de este enemigo minucioso, de este enemigo invisible, clamando a Dios, implorando misericordia. Otros han salido victoriosos, pero otros hoy seguramente han muerto. Y yo quiero llevarte a pensar, mis amados hermanos, en la condición como estaba este hombre Job. Entonces, en primer lugar, en el versículo 1 al versículo 3, vemos cómo Job vuelve a hablar para maldecir su día. Y dice el texto: después de esto,
Job duró algunos días sin hablar. Algunos días sin hablar. Porque el texto en el versículo 1 dice que después de esto abrió Job su boca y maldijo el día. Sus amigos tampoco hablaron, porque era costumbre no hablar hasta que el sufrido lo hiciera primero. Job es testigo de todas aquellas calamidades que vivió, las pérdidas de sus hijos, las pérdidas de su hacienda, las pérdidas de todo lo que la mano de Dios pudo proveer para él. Y en un momento, pues, este hombre estaba consciente de que Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero dice el texto que maldijo su día. Job maldice el día en que nació, pero no maldijo a Dios. Y esto me hace pensar cómo Jeremías, en su momento, en el capítulo 20, versículo 14, Jeremías tuvo este mismo sentir cuando la gente despreciaba la profecía y creía que su labor era en vano. Y también maldijo el día que nació. Ahora Job cuestiona si vale la pena vivir. Ya han pasado algunos meses de esta prueba terrible, según el capítulo 7 del mismo libro de Job, en el versículo 3. Ahora Job tiene amargura en su corazón. Ahora está sufriendo físicamente. Ahora está sufriendo moralmente. Y ahora está sufriendo espiritualmente. Y con una maldición y el desear morir, Job se desahoga del dolor que le embarga. Pero note esto, mis amados hermanos. Job no maldice a Dios, como lo deseaba el diablo, pero maldice el día de su nacimiento. El propósito del enemigo, mientras se presentaba delante de la presencia de Dios y de rondar y andar por la tierra, era de que Dios estaba pendiente de la vida de este hombre, recto, temeroso de Dios, que tenía tiempo con Dios. Y mis amados hermanos, no solamente eso, me gusta una característica básica, principal, clave en la vida de este hombre. Este hombre hacía rogativa por su familia constantemente para ver si sus hijos no pecaban contra Dios. Estos son unos momentos, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a andar en lo secreto con Dios, clamando al Dios eterno. El hermano decía, aunque estemos confinados en nuestras casas, pero no estamos ociosos. Es un momento de encuentro con el Eterno. Es un momento de orar. Es un momento de pasar tiempo con la familia. Pero me llama la atención de este hombre en cuanto a nuestra lectura. Indirectamente, Job está cuestionando a Dios. Job no puede entender lo que le ha sucedido. Pensaba que todo pasaba como si Dios no estuviera en su trono, como si Dios pasara desapercibido todas estas cosas. Pero podemos ver en el verso 3, donde dice, perezca el día en que yo nací. Se refiere, hermano, en el contexto occidental de la época, al día que trae pues 24 horas. Y no solamente eso, y la noche que se dijo, esta es la hora en que probablemente haya podido nacer este hombre. Por eso dice, varón es concebido. El nacimiento de un varón es ocasión de gozo. En ocasiones no sucede así con la mujer según la época. Pero Job desearía que no hubiera ninguna alegría al darse la noticia que nació un varón. Y con esta frase, Job indica que no traería ningún beneficio,
que él fuera varón, producto de esta situación. Note lo que dice desde el verso 4 al verso 6. Job pide que su día sea oscuro, sea aquel día sombrío, sea aquel día triste, donde debería de brillar el sol, pero las nubes lo nublan, las nubes lo oscurecen, según el verso 4. Dios no cuide de él desde arriba, así dice el texto. Un día en el cual Dios no está en control, se volvería un caos y se preferiría olvidarse. Sombra de muerte, habla el texto. Un día peligroso, donde se vivía con temor. Un día así nadie lo disfrutaría, mis amados hermanos. David en el Salmo 23 menciona que Dios le cuidaría aunque anduviera en valle de sombra de muerte. Según el capítulo 23, verso 4. Así dice el texto. Y seguimos leyendo, dice el texto ahora, no sea contada entre los días del año. Un día que no sea digno de ser vivido por nadie, según el verso 6. Hay días que se esperan con gozo, hay días que se disfrutan, pero Job no quiere que su día no sea parte de estos días. Está este hombre en unos momentos bastante difíciles. En el verso 7 y 8, Job pide que el día que nació sea maldecido por otros, que no viniera canción. La canción es por regular símbolo de alegría. Y Job dice que en su día no hubiera alegría, según el verso 7. Y podemos ver, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Israel, cuando era esclavo de los egipcios, entonaban alabanza. Por el propósito, hermano, se canta cuando hay alegría, se canta cuando hay gozo en el corazón. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 15. Job y los hijos de Israel cantaron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Una canción ayuda en noches oscuras. Y mientras cantamos, mis amados hermanos, suceden cosas maravillosas. Recuerdo Pablo cuando estaba encarcelado junto con Silas, producto de predicar la buena noticia de esperanza. Los oficiales lo agarraron y lo metieron de la cárcel más adentro, preso. Y dice en la Biblia que estos hombres entonaban alabanza. A veces me pregunto, en momentos de sufrimiento, en momentos de temor, en momentos de mucho dolor, ¿tendría ánimo de cantar? ¿Tendríamos ánimo de gozarnos? Así se sintió Job. Maldíganla los que maldicen al día. Así dice el verso 8. Al parecer se refiere a un grupo específico de personas en aquella época. Este grupo de personas puede referirse, mis amados hermanos, a algunos encantadores. Usted puede tomar nota en Números capítulo 22, versículo 5. Y también podemos ver, dice en los textos, que se aprestan para levantar su llanto. Era un grupo de personas que recibían un pago por llorar. En Jeremías capítulo 9, versículo 18, era de la costumbre, cuando morían las personas, pagaban a personas, a las mejores personas, dice el texto, Jeremías capítulo 9, versículo 18, para llorar. Y Job está pensando,
en que se aprestan para levantar su llanto, el grupo de personas. La presencia de estas personas indicaba que había sucedido una tragedia. Y Job está mostrando su tragedia. Desde el verso 9 al verso 10, Job pide que las estrellas no brillen más. Dice el texto, oscurezcanse las estrellas de su alba. Una de las cosas más preciosas de los cielos son las estrellas. Y Job no las quería. Así dice el texto en el verso 9. Durante años, los pintores han creado grandes cuadros de la noche engalanada con estrellas brillantes. Pero Job no quería que en su día hubiera estrellas para que no tuviera ningún atractivo. Y las estrellas, mis amados hermanos, proporcionan luz a la noche junto con la luna. Y Job quería que su día fuera oscuro, su día fuera sombrío, su día fuera triste. Este hombre había entrado en un estado de ánimo, hermano, totalmente desesperado. Y no solamente eso, el texto dice que ni vea los párpados de la mañana. Esta es una frase muy poética. Estamos delante de un escrito, mis amados hermanos, poético. Y esta frase, ni vea los párpados de la mañana, es una frase poética que hace referencia a los primeros rayos del sol. Y Job está indicando que su día debería de ser en tinieblas para siempre. Y no solamente eso, en el texto, en el verso 10 dice, no cerró las puertas del vientre donde yo estaba. Job deseaba no haber salido del vientre de su madre, según el verso 10. El vientre de una madre es el lugar más seguro donde un ser humano puede estar. Pero esto debe ser temporal, es parte de la vida. En segundo lugar, desde el versículo 11 al versículo 19, entramos que Job preferiría haber muerto al nacer. Dice el texto que Job deseaba haber muerto al nacer. ¿Por qué no morí yo? Dice el texto, desde la matriz. Job preferiría haber muerto al nacer o desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. En el verso 11 podemos leer. Para Job el dolor que vivía era mucho mayor que los días de bendición que había vivido. Enamorarse de su esposa, casarse, ilusionarse con los embarazos de su esposa, disfrutar a sus hijos, recibir muchos bienes materiales y ser prosperado de la mano del poder de Dios, haber conocido y haber disfrutado amigos, adorar a Dios y sobre todas las cosas, conocer sobre Dios. Él presenció eso. Y ahora, hermano, en un abrir y en un cerrar de ojos, el hombre de Dios, el hombre recto, el hombre temeroso de Dios, está ahora presentando una queja, un lamento delante de Dios. Y note algo, Dios nunca lo ha abandonado, aunque en su mente Job tenía una lucha constante. Y lo que me llama la atención es, mis hermanos lindos, Job nunca maldijo a Dios. Qué bonito. Job preferiría no haber vivido todo esto a causa de su profundo dolor. Ahora vemos en el verso 12, ¿por qué me previnieron las rodillas? Era costumbre que el padre recibía a su hijo en las rodillas de la madre. Y cuando se recibía un bebé al nacer,
mis amados hermanos, se tomaba como suyo, aunque no lo fuera, como fuese el caso en Génesis capítulo 30, versículo 3, donde dice el texto, donde la sierva de Raquel, Bilha, si quiere vamos a leer rápido allá, hermanos, acompáñame por favor, capítulo 30 de Génesis, dice el texto, verso 3, entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, y así yo también tendré hijos de ella. Entrando en contexto sobre esto, pues Raquel no era mujer estéril y Jacob pues quería hijo como todo. Pero estamos viendo durante esta prueba, Job no se mantuvo tan firme como en las anteriores. Ahora su actitud ha cambiado y desea morir. Ya no desea aquellos momentos cuando nacía y le recibieron aquellas rodillas. Ahora Job muestra lo vulnerable que es durante este profundo dolor. Y se dice que el desear morir, hermanos, he escuchado, el desear morir es pecado, pero el desear ir al cielo no lo es. Y aquí Job está deseando morir. Y yo quiero hacer una salvedad aquí. La Biblia registra las palabras de Job que dijo durante momentos de aflicción y durante momentos de mucho dolor. Pero no quiere decir que todo lo que dijo pues era correcto. No anima a maldecir el día de nuestro nacimiento cuando haya dolor, ni tampoco se promueve el buscar morir. Lo mismo sucederá cuando Job dialogue con sus amigos. No todo lo que digan será correcto. Y tenemos que trazar muy bien la Biblia, como Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 15. Muy bien, esto como referencia. Pero yo estoy pensando que el apóstol Pablo decía que tenía deseo de partir y estar con Cristo, que estar en este mundo. Pero dice Filipenses capítulo 1, verso 23 y 24, pero quedar en la carne es mucho más necesario por causa de vosotros. En el versículo 13 al versículo 15, Job dice que dice que estuviera descansado si hubiera muerto al nacer. El texto dice, ahora yaciera yo. Si lo que describe Job anteriormente hubiera sucedido y estuviera muerto, estaría acostado, según el verso 13. Y note la expresión que dice, reposará. Si hubiera muerto, estuviera descansando del dolor. También dice, durmiera. La muerte en la Biblia se le llama en algunas ocasiones sueño, según el Salmo capítulo 13, versículo 3. Y el concepto de la muerte en el Antiguo Testamento pareciera que no se ve muy claro. Y es hasta el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo lo aclara en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando está allí ya el Señor Jesús crucificado delante y acompañado con dos hombres, y a uno de ellos le dice, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice el texto, mis amados hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice el texto, pero estamos confiados y aún más queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al
Señor. Indica también el Nuevo Testamento que hay un cielo, que hay un infierno, según Lucas, capítulo 16, versículos 22 al 23. ¿Qué edifican para sí los desiertos? Volvamos al texto que nos corresponde, versículo 14 del capítulo 3 de Job. ¿Qué edifican para sí los desiertos? Es una forma poética de decir que lo que hicieron era temporal y vano. Job está en el punto que cuestiona si vale la pena la vida o no. Y la frase para sí indica a veces, hermano, egoísmo de las personas. En el verso 16 al 19, Job desea haber sido un abortivo. El texto dice como aborto. Y un bebé muere antes de nacer. Y eso lo podemos ver en el Salmo 58, verso 8. Según el verso 16 de Job. Job deseaba haber muerto antes de nacer para no saber nada de la vida en esta tierra, producto de la desgracia que le vino. Y en el verso 17 dice, allí los impíos dejan el perturbar. En la muerte no hay quien le haga el mal a los demás, pensaba Job. Descansan los que descansan los que de su trabajo, descansan, dice el texto, de sus fuerzas. Ya no hay cansancio en ese lugar de muerte ni debilidad. Dice que reposan los cautivos, no hay prisioneros, ya no hay esclavitud ni cadena, según el verso 18. No oyen la voz del exactor, no hay quien los maltrate y esté dando órdenes constantemente. Mira hasta dónde está llegando Job. Y el siervo libre de su Señor. Así dice el texto. Todos se mueven en libertad en ese lugar de los muertos. Finalmente, Job desea morir. Capítulo 3, verso 20 al 26. Job dice que es mejor que muera el que sufre. ¿Por qué se da la luz? Note el verso 20. Job se refiere a Dios, quien da la vida. Él sabe muy bien quién es el dador de la vida. Y vida a los de ánimo en amargura, dice el texto. Job indica que los que sufren no debería Dios de permitir que nacieran. Y no solamente eso, el texto me está diciendo ahora en el verso 21 que esperan la muerte. Job habla en plural como si todos los que están en sufrimiento quisieran morir, según el verso 21. Job está hablando por él, quien está deseando la muerte. Pero, dice el texto, y ella no llega. Job no intenta pensar en suicidarse, pero desea que muera a causa de esta enfermedad terrible, de esta plaga terrible que tocó su morada, su cuerpo. Y no solamente eso, el texto dice, se gozan cuando hallan el sepulcro. Job, aunque está hablando poéticamente, indica que hay conciencia en la muerte. Y en el versículo 23 al versículo 24, Job no comprende por qué Dios permite los sufrimientos, y seguramente usted y yo nos estamos preguntando por qué tanto sufrimiento, por qué tanta maldad, por qué tanto dolor, por qué tanta muerte. Y el texto dice en el verso 23, dice el texto, hombre que no sabe por dónde ha de ir. Job habla de su desesperación, de no saber
qué hacer en el verso 23. Interesante lo que estamos ahora nosotros mostrando, mis amados hermanos. Este hombre verdaderamente es una lección de vida para cada uno de nosotros. Es una lección de vida para cada uno de nosotros. Y dice el texto, mis amados hermanos, y a quien Dios ha encerrado, Dios le ha dejado sin ninguna salida. Piensa Job que está en un rincón acorralado. Job sabía que Dios tiene todo el poder de acorralar al hombre según su voluntad. Y eso lo podemos ver en Lamentaciones capítulo 3, versículo 7. Estas palabras muestran la frustración de Job al no poder descifrar el por qué le sucedió esto y el no tener alternativas. Y si Dios lo hubiera acorralado, no había nada que se pudiera hacer. Recuerde, en el comienzo de la historia, Satanás se presenta a Dios y le dice: si tú le quitas tu cerco, si tú le quitas tu cobertura, yo te voy a demostrar de que este hombre va a maldecir en presencia tuya. Pero note, estamos delante de un hombre verdaderamente, mis amados hermanos, temeroso de Dios. En el verso 25 y verso 26, Job no encuentra paz ni consuelo. El temor que me espantaba me ha venido, dice el verso 25. Quizás se refiere al pensamiento que tuvo al inicio de sus palabras. Él manifestaba y decía: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un varón se ha concebido. Quizás pensó que era el inicio de un declive y que Dios se había apartado totalmente de él. Pero usted y yo sabemos que en Mateo capítulo 1, versículo 23, Emmanuel, Dios con nosotros, hasta ahora ha permanecido y permanecerá hasta el día de su venida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios promete y Dios cumple. Y en medio de lucha, en medio de prueba, Dios está con nosotros. No he tenido paz, dice Job. Job se refiere desde el día en que comenzó la tribulación. Job está desesperado porque en su mente la lógica le decía que Dios bendice al justo y da aflicción a los impíos. Job no alcanzaba a comprender su situación y pediría a Dios que le mostrara la razón. Job no es el único hermano que sufrió sin una razón aparente. Vemos el sufrimiento que nos antecedió nuestro hermano de Sin en cuanto a Sansón. Vemos los sufrimientos del mismo David, que pasó por la misma situación, según el Salmo capítulo 26, versículos 2 al 12. Ahora, hermanos, el discípulo puede ver más de lo que veía Job, de lo que veía David, de lo que veía Abraham y todos esos héroes de la fe en momentos de prueba. Ahora sabemos que todos ellos pasaron por tribulaciones con un propósito. Jesucristo proporciona al discípulo atribulado la paz, no como el mundo la da. Y hemos leído en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo
tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor ha vencido al mundo. Y las aflicciones son temporales y no se comparan con la gloria venidera, según Romanos, capítulo 8, versículo 18, mis amados hermanos. Qué bendición poder ahora ver propósito de todo este quebranto que le vino a este hombre. Las aflicciones harán que Dios nos proporcione una gloria mayor, hermanos, según 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Una gloria mayor que esta, que la que vemos. Y podemos tener esperanza que en medio de la tribulación, Dios nos provee confianza, según Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dios prueba al justo y al malo lo aborrece, según el Salmos 11, verso 5. Pero déjame decirte, mi amado hermano, hay un final feliz. Y Job fue lleno de misericordia y de honor. Y podemos leer en Santiago capítulo 5, versículo 11. Ahora, recuerda que el propósito de esta noche y en estas lecciones que hemos venido brindando para animar el alma suya y en la mía, recuerda que Dios está más preocupado por su madurez, mi madurez espiritual. Está interesado que mi fe se fortalezca, que su propia felicidad. Nuestra felicidad no está condicionada en este mundo. Nuestra felicidad está en el eterno. Los ojos en el eterno, mis amados hermanos. Amigo que me escuchas, si de algo Dios quiere librarte, es del castigo eterno. Y Dios quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Si estás pasando ahora por un dolor, si estás pasando ahora por un quebranto, el Señor nos dice a nosotros, de la misma manera como le dijo a Job, y aprender de la actitud de Job. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y quiero leer un texto final contigo, en Job capítulo 42. Mira en la respuesta que hace este hombre para con Dios. Y le dice el texto, versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó? ¿Quién es el que faltó de entendimiento? ¿Oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Pero por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Finalmente, comienza ahora a hacer uso de la palabra de Dios para fortalecer tu alma y poder pensar, como dice el salmista en el capítulo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aunque andes en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está contigo en estos momentos difíciles. Iglesia de Cristo, no nos preocupemos. Si es menester que todavía la voluntad de Dios nos mantenga a través de este medio para darnos ánimo, para fortalecernos, mis amados hermanos, sigamos adelante en pro
de la verdad, en pos de la verdad. Sigamos animándonos los unos a los otros. Y no dudes en tu corazón que Dios nos ha abandonado. No, Dios está con nosotros desde ahora y para siempre. Y por eso tenemos esperanza. Amigo que me escucha, si necesitas buscar de Dios, busca mientras pueda ser hallado. Está cercano a tu corazón y Él quiere darte esperanza. Mis amados hermanos, bendita la iglesia del Señor, que ahora hemos reaccionado y hemos hecho uso no solamente de los medios, sino mis consiervos. Hemos venido uniendo esfuerzos y nos hemos venido animando y hemos ayudado a mis amados hermanos, a mis hermanos que han venido siendo afectados por este enemigo oculto, por este enemigo que ha golpeado la economía en todo el mundo. En este contexto donde yo estoy aquí en el Perú, nuestras congregaciones todas están cerradas, pero la iglesia está abierta, la iglesia habla, la iglesia camina, la iglesia está allí para animar, la iglesia alaba, la iglesia sigue bautizando a personas, la iglesia sigue proveyendo para las necesidades de los santos, la iglesia sigue caminando. Por eso cuando cantamos en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. En huracanes y en pandemia, la iglesia sigue caminando. Bendita gracia de Dios. Si Job no maldijo a Dios, aunque golpee estas tempestades, la barca de nuestras vidas, hermanito lindo, confiemos, Dios está con nosotros en nuestra barca. Y aunque vengan vientos tempestuosos, confiemos en aquel que dijo, enmudece, calla, y vino la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor, y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Confiemos en aquel que dijo, yo estoy contigo, como lo estuvo con Job. ¿De qué vamos a temer? Nuestra mirada está en el propósito, en el eterno. Si moriremos por causa de este enemigo invisible, partiremos por el Señor. Pero mientras estemos aquí, no estamos, como dice nuestro hermano, decir, no estamos acomodándonos a este mundo, no estamos de vacaciones, estamos, mis amados hermanos, capacitándonos, formándonos, aprendiendo del mensaje, animándonos a otros hermanos. Estamos en una retroalimentación con el propósito de formarnos y salir al campo de la batalla, donde el diablo tiene cegado los ojos del entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero esta buena noticia del Evangelio sigue caminando como río de agua viva, llevando el curso para llegar al alma y al corazón de los hombres. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Salmo 103. Que Dios bendiga su palabra en tu vida y en la mía, y sigamos adelante. La iglesia de Cristo, en lucha y en prueba, mis hermanitos lindos, sigue caminando. Solamente se detiene es para predicar el mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga. Un abrazo de la distancia. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Amén y amén. Que Dios te bendiga.